Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Gaitán. Soy el vicepresidente del capítulo de Potencia y Energía para Colombia y también soy el vicepresidente de IEEE Sección Colombia. El día de hoy continuamos con esta serie de webinars que está desarrollando el capítulo para eh, difundir temas de novedad en el área de la industria eléctrica. En ese orden de ideas, para el día de hoy nos acompañan Adriana Carolina Galindo y Gonzalo Fandiño para hacernos una presentación titulada Diagnóstico de fallas en interruptores de alta tensión mediante inteligencia artificial. En esta charla se presentará el desarrollo e implementación de un modelo de inteligencia artificial aplicado al mantenimiento de interruptores de alta tensión. También se abordarán los retos técnicos, el procesamiento de datos históricos, la selección de algoritmos de Machine Learning y los resultados obtenidos mediante datos reales de operación. Esta charla busca mostrar cómo el uso de inteligencia artificial puede optimizar la confiabilidad del sistema eléctrico y reducir costos operativos. Adriana Carolina es ingeniera electricista de la Universidad Nacional, es magíster en gerencia de proyectos de la Universidad de AFIT y especialista en Big Data e inteligencia de negocios de la Universidad EIA. En este momento, Adriana es analista de gestión integral de mantenimiento en ISA Intercolombia con experiencia en planeación y evaluación del mantenimiento para líneas y subestaciones eléctricas. Por su parte, Gonzalo es ingeniero electricista de la Universidad Nacional, especialista en Big Data e inteligencia de negocios de la Universidad EIA y especialista de gestión energética y ambiental de la Universidad de La Salle. En este momento, Gonzalo es ingeniero especialista en HMB Ingenieros con experiencia en subestaciones de alta tensión, generación de energía, sistemas de media y baja tensión en instalaciones industriales. Así pues, la charla va a tener una duración de 45 minutos y vamos a tener un espacio para preguntas. Los asistentes pueden dejar sus preguntas en el chat y estas van a ser leídas al final de la presentación. Bueno, entonces, sin más preámbulos, Adriana y Gonzalo, el público es todo suyo. Muchísimas gracias por aceptar participar en estos espacios y pues adelante, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, buenos días para todos. Somos Adriana Carolina Galindo y mi compañero Gonzalo Fandiño. Y el día de hoy queremos compartir con ustedes una propuesta innovadora, un modelo de diagnóstico predictivo con inteligencia artificial para fallas en interruptores de alta tensión. Imaginemos que un día como hoy, millones de personas se quedan sin electricidad, hospitales corriendo con generadores de emergencia, trenes detenidos, semáforos apagados, cajeros automáticos sin funcionar. Este no es el guión de una película de ficción, han sido eventos ocurridos durante 2025 en Chile el 25 de febrero y en Europa en el mes de abril. Cada minuto de apagón cuesta millones de dólares y cada hora sin electricidad puede significar vidas en riesgo. La pregunta no es si ocurrirá el próximo apagón, sino cuándo y si estamos preparados. Nuestra propuesta plantea un cambio pasando de un diagnóstico reactivo a uno predictivo, usando inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si pudiéramos anticiparnos a una falla antes de que ocurra usando las señales eléctricas de tensión y corriente con las que opera un interruptor? Presentamos un modelo de inteligencia artificial para diagnóstico de fallas en interruptores de alta tensión, reduciendo tiempos de respuesta y optimizando mantenimiento en el sistema eléctrico. Con inteligencia artificial y machine learning logramos una alta precisión, ayudando a evitar apagones y mejorando la continuidad del servicio. El objetivo general de nuestro proyecto es implementar un modelo de diagnóstico para la identificación de fallas de interruptores de alta tensión, mediante el análisis de las variables eléctricas del sistema durante las fallas. Los objetivos específicos del proyecto son analizar los datos históricos de mantenimiento para identificar patrones y tendencias de fallas en los equipos, seleccionar un algoritmo para desarrollar el modelo y desarrollar un modelo descriptivo para la identificación de fallas en interruptores. Para entender la importancia de esta solución, observemos cómo la energía llega a los usuarios finales, hogares, locales comerciales y empresas, además de la función que cumplen los interruptores en el sistema. El proceso inicia en la generación de energía, que puede provenir de fuentes como la solar, hidráulica, térmica, entre otras. Una vez producida la electricidad, es transportada a través de un sistema de transmisión que incluye líneas de transmisión y distribución, subestaciones
y finalmente se lleva hasta los hogares, empresas, industrias y locales comerciales. Imaginen la electricidad como la sangre de nuestra sociedad moderna, al igual que el sistema circulatorio humano, donde la sangre circula a través de venas y arterias, entregando nutrientes a cada parte del cuerpo. El sistema eléctrico distribuye energía a través de redes eléctricas, la cual llega desde las centrales de generación a las subestaciones hasta llegar a nuestros hogares. En este sistema, los interruptores están ubicados en las subestaciones, permiten interrumpir la energía en caso de fallas, y cada subestación es como un corazón regional, bombeando energía vital a su zona de influencia. Una subestación es un conjunto de equipos coordinados, donde cada componente tiene un papel crucial. Por ejemplo, los equipos de telecomunicación son como esos nervios del sistema que transmiten información. Los sistemas de control y protecciones son ese cerebro que toma decisiones para proteger el sistema eléctrico. Los registradores de fallas son esos historiadores que capturan a través de registros oscilográficos las señales de corriente y tensión de los equipos durante un evento. El sistema SCADA es como los ojos que supervisa el estado del sistema las 24 horas durante los 7 días de la semana. Y tenemos los equipos de patio donde podemos encontrar los seccionadores, transformadores de corriente, transformadores de tensión e interruptores. Así como en nuestros hogares, un tablero de interruptores o breakers protege los circuitos de sobrecargas o cortocircuitos, en el sistema eléctrico nacional, los interruptores en las subestaciones protegen las zonas del país, desconectando las áreas afectadas en caso de fallas graves. Los interruptores conectan y desconectan líneas, transformadores, bancos de condensadores, realizan la apertura y cierre de circuitos, y su función más importante es despejar una falla para proteger los equipos y las personas. Los interruptores se clasifican según el medio que utilizan para extinción del arco y pueden ser en aire, en pequeño volumen de aceite, en gran volumen de aceite, en SF6 o en vacío. También se pueden clasificar según el mecanismo de operación y pueden ser de mecanismo mecánico, hidráulico o actuador magnético. En ISA Intercolombia tenemos aproximadamente 510 interruptores, de los cuales 389 equipos son a niveles de 230 kilovoltios y 121 equipos a 500 kilovoltios. Los interruptores que predominan en la organización son de tipo, son con mecanismo mecánico con medio de extinción NSF6. Las partes del interruptor son principalmente la cámara de interrupción, la columna o aisladores de soporte y el mecanismo de operación. La cámara de interrupción, a su vez, está compuesta por el aislador, la brida superior y la brida inferior y el sistema de contactos. Pero, ¿qué pasa cuando la falla es en el mismo interruptor? El proceso de restauración de energía se complica, ya que no habría forma de retornar el servicio de manera segura. Así como cuando nos enfermamos se hace necesario tomarnos análisis y buscar diagnósticos con especialistas, así sucede en el sistema eléctrico, en donde se buscan los registros del evento, se envía personal a que restaure el servicio de un diagnóstico inicial y finalmente estos datos y diagnósticos son analizados por especialistas quienes dictaminan qué fue lo que sucedió. Las fallas en interruptores de alta tensión generan interrupciones en el servicio eléctrico, riesgos para la seguridad, sanciones y costos elevados para las empresas, lo que resalta la necesidad de estrategias predictivas efectivas. De acuerdo con la experiencia de ISA Intercolombia, las fallas más frecuentes en interruptores se pueden generar por fallas en las bobinas de apertura que no responden, fallas en las cámaras para la extinción del arco eléctrico, fallas en los sensores, contadores, problemas en la presión del gas SF6, entre otros. Cuando un interruptor falla, el diagnóstico es manual, puede tomar tiempos considerables y no siempre certero. Se revisan los registros oscilográficos del evento, se valida con personal en sitio, se realiza un análisis preliminar con el Centro de Control y Maniobras CCM y se registra en SIGO, que es el Sistema de Información de la Gestión Operativa, los datos del evento, pero no siempre se identifica el componente exacto con precisión.
Este modelo permite reducir los tiempos de diagnóstico de horas o días a minutos, agilizando la identificación del componente fallado. Ahora que hemos entendido el alcance del problema y los principales modos de falla que afectan los interruptores, es momento de mostrarles la estructura metodológica que desarrollamos para crear nuestro modelo. Como pueden observar en esta diapositiva, nuestro proyecto sigue un proceso cíclico y sistemático. Este se puede aplicar a diferentes sistemas. Es importante que entendamos que este es un desarrollo que se puede aplicar no solo a este caso, sino a otros, y se puede aplicar de una forma similar. Entonces también nos parece importante mostrar este proceso. Es un proceso cíclico y sistemático que parte de la recolección de los datos históricos. Pasamos por las etapas cruciales de preprocesamiento de datos, análisis de estos mismos datos y balanceo. Desarrollamos un modelo de modelos y validación, y al final llegamos a unas conclusiones y recomendaciones de mejora. Este proceso no es arbitrario, cada etapa tiene un diseño, sigue unas normas, sigue las mejores prácticas de la ciencia de datos y el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. El objetivo fundamental es desarrollar un sistema capaz de identificar los patrones ocultos en los datos que para el ojo humano son imperceptibles, pero para un algoritmo bien entrenado pueden revelar las características para una falla inminente. Vamos a recorrer juntos cada una de estas etapas para entender cómo convertimos los datos históricos en una capacidad predictiva. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a iniciar con la recolección de datos. Siguiente. Esta es la primera etapa de nuestro proyecto. En este caso, buscaron los datos históricos de ISA Intercolombia, equivalentes a 10 años de datos. ¿Listo? Entonces estamos desde 2015 hasta 2025 con datos de todas las fallas presentadas en el sistema de transmisión nacional. La primera etapa de nuestro proyecto fue definir con precisión nuestro escenario de estudio. Nos centramos específicamente en los sistemas de tensión de 230 kilovoltios, donde se concentra la mayor parte de la infraestructura crítica de Intercolombia, y ya la idea es también ampliarnos a los siguientes niveles. Pero digamos, para este primer desarrollo se tuvo en cuenta 230 kilovoltios. Para construir nuestro modelo necesitábamos datos de alta calidad y relevancia. Por eso identificamos y obtuvimos dos bases de datos fundamentales. En la ciencia de datos lo más importante pues, es tener datos. Entonces en este caso obtuvimos dos bases de datos. La primera corresponde a los reportes de condiciones operativas que contienen la información detallada sobre las variables eléctricas durante los eventos, y la segunda son los reportes de salida de activos. Es un registro histórico de eventos con información precisa sobre los activos fallados. Estas dos fuentes de datos son complementarias y al combinarlas adecuadamente nos permiten crear un panorama completo de las condiciones que preceden a una falla. Pero como vamos a ver a continuación, no bastaba con tener los datos, era necesario entender exactamente qué información contenía cada base de datos. El siguiente, por favor. El reporte, empecemos por el reporte de condiciones operativas. El reporte de condiciones operativas es como es el símil a un electrocardiograma del sistema eléctrico. Registra el comportamiento de las variables eléctricas claves en el momento exacto en el que ocurrió un evento. Esta base de datos nos proporciona información crítica sobre tensiones, corrientes, potencias durante la apertura de interruptores en el momento de una falla. Son los signos vitales del sistema, nos permiten identificar patrones anómalos que preceden a un fallo en un interruptor. Y imaginemos un médico analizando el ritmo cardíaco, la presión arterial de un paciente para determinar el estado de este paciente. De manera similar, nuestro modelo aprende a reconocer los latidos irregulares del sistema eléctrico y al final intentar anticipar una falla. Siguiente, por favor. Ya complementando la información de las condiciones operativas, tenemos el reporte de salida de activos.
tenemos la base de datos de salida de activos que podríamos comparar con un historial clínico de nuestros interruptores. Esta base de datos contiene el registro histórico detallado de todos los eventos, como hablábamos hace un momento, desde hace 10 años hacia acá, incluyendo la información precisa sobre qué activo falló, cuándo falló y, lo más importante, el tipo de falla, la causa y el origen del evento. Esta información es vital porque nos permite etiquetar correctamente los datos operativos, distinguiendo claramente cuándo un evento fue causado específicamente por la falla de un interruptor. Como el título del trabajo lo indica, estamos enfocándonos en la falla de interruptores. Y cuándo se debió a otras causas. Entonces ahí podemos separar entre la falla del interruptor y fallas. Generalmente el sistema de transmisión nacional falla por eventos ambientales, un rayo, acercamiento de fases y condiciones que en este caso no nos importan. Nos importan los fallos en interruptores. Sin esta clasificación precisa sería imposible entrenar nuestro modelo de manera efectiva. Pues digamos, ya lo vamos a ver, pero pues sería más complicado, ¿listo? No imposible, sino se llevaría unos mayores trabajos. La siguiente etapa es el procesamiento y limpieza de datos. Ya con los datos obtenidos, entonces tenemos la información bruta y ahora enfrentamos uno de los mayores desafíos del proyecto, de cualquier proyecto de inteligencia artificial, la limpieza y procesamiento de datos. Como bien sabemos, los datos en el mundo real rara vez vienen ordenados y listos para ser utilizados. Como les iba contando, tenemos datos de hace 10 años en nuestra base de datos y no los necesitamos todos. Entonces, pues es bueno tener datos, pero digamos, es bueno también identificar cuáles nos sirven. En nuestro caso, recibimos archivos son archivos CSV, que son archivos de Excel que se denominan como valores separados por comas. Eso requerían un tratamiento exhaustivo. Para esto, lo que hicimos fue utilizar herramientas de Python y aprovechamos herramientas especializadas de Pandas para la manipulación de datos y otra herramienta que se llama G-Data Profiling para la generación de informes de diagnóstico sobre la calidad de la información. Entonces, en estas herramientas, básicamente de Python, lo que uno hace es mirar qué tipo de información tiene, las características, cuáles datos son caracteres, cuáles son numéricos, cuáles están repetidos, y lo que uno busca es identificar cuáles son relevantes y cuáles no. El objetivo de esta etapa fue eliminar los datos irrelevantes, corregir inconsistencias, unificar formatos y consolidar toda la información en un único dataset estructurado que tuviera exclusivamente las variables significativas de nuestro modelo. Este proceso, aunque meticuloso y exigente, es fundamental para garantizar nuestro modelo, a garantizar que nuestro modelo aprenda con una información precisa y relevante. Como vemos ahí en la diapositiva, básicamente tenemos un dataset grande y pasamos a llevarlo a lo mínimo necesario para nuestro análisis. La siguiente etapa es el análisis exploratorio y la selección de variables. Siguiente, por favor. Con los datos limpios, como ya vimos en las etapas anteriores, ya tenemos los datos, se limpiaron, se estructuraron, ya se realizó un proceso, procedimos a realizar un análisis exploratorio para descubrir las relaciones y patrones ocultos entre las variables. En este caso también utilizamos diversas librerías de visualización y análisis estadísticos de Python. Identificamos correlaciones entre las diferentes variables, particularmente nos resultaron interesantes las correlaciones entre las corrientes y los voltajes de las fases en los eventos durante cada falla. En los modelos Machine Learning es común eliminar variables altamente correlacionadas. Esto pues para que el sistema no tenga que analizar tantos datos repetidos, digamos ya como hay una correlación entre una y otra variable, entonces esto puede generar mayores procesamientos computacionales que no serían necesarios. Sin embargo, acá como vemos,
en nuestro caso, tenemos una decisión crítica que era mantener las variables a pesar de su alta correlación. Entonces vemos que el voltaje A está muy correlacionado con la corriente A en el momento de la falla. En este pues es inversamente proporcional, la correlación es negativa, pero igual hay una correlación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el funcionamiento mismo, porque no es, ¿puedes evaluarte? Claro. ¿Por qué decidimos no eliminarlos? Porque el funcionamiento mismo de los interruptores se basa pues, en esta relación entre corrientes y voltajes. Entonces, eliminarlas, alguno de los dos, habría sido como pedirle a un médico que diagnosticara sin considerar la relación entre presión arterial y ritmo cardíaco. Esta decisión, fundamentada en el conocimiento del dominio eléctrico, resultó ser crucial para el éxito del modelo. Entonces, como les decía, y como se hizo la presentación, Carolina y yo somos ingenieros electricistas y pues consideramos que no era necesario eliminarlas y pues obtuvimos buenos resultados. Siguiente, Carol. La siguiente etapa ya es el balanceo de conjuntos de datos. En esta etapa lo que se hace es un balanceo de datos. Aquí enfrentamos uno de los mayores desafíos técnicos del proyecto. Como pueden observar en la imagen de la izquierda, de miles de eventos analizados, solo una pequeña fracción correspondía a fallas reales en interruptores. Este desbalance severo representa un problema fundamental en modelos Machine Learning, porque si entrenamos un modelo con datos tan desbalanceados, el sistema simplemente lo que aprenderá es siempre a decir que no hay falla. Logrando una alta precisión, o sea, el modelo siempre, digamos, en el caso de la primera diapositiva, va a encontrar que, digamos, si dice que no hubo falla en el interruptor, va a acertar en más del 99% de los casos. Pero siendo inútil para detectar, o sea, él puede tener unas muy buenas estadísticas, pero va a ser inútil para detectar los casos que nos interesan, que son las fallas en interruptores. Para resolver este problema, implementamos una técnica llamada SMooth, Synthetic Minority Oversampling Technique. En lugar de duplicar los datos, los casos de fallas existentes, el SMooth genera unos nuevos ejemplos sintéticos basados en características de casos reales. Entonces, toma como las características de los tipos de datos y genera unos nuevos casos. Es como si en lugar de fotocopiar unos electrocardiogramas anómalos, pudiéramos generar nuevos ejemplos que preserven las características distintivas de las anomalías, pero con variaciones realistas. Que no solo se vea con una fotocopia, sino que tenga algunos cambios para que el modelo no se acostumbre a los mismos datos siempre. Esta técnica nos permitió crear un conjunto de datos balanceados, donde nuestro modelo podía aprender efectivamente, tanto en los casos normales como los de falla, sin sesgarse a la clase mayoritaria, que como vemos era la no falla en el interruptor. Entonces, digamos, ya lo que se obtuvo después de hacer el SMooth es un número similar de casos de falla y de no falla. Entonces, aquí el modelo ya tenía que esforzarse un poco más y empezar a identificar de verdad cuáles fueron fallas en el interruptor. Siguiente, por favor. Ya la siguiente etapa que tenemos es el desarrollo y la comparación de modelos. Entonces ya, siguiente, por favor. Ya con nuestros datos limpios, analizados y balanceados, llega un momento de seleccionar el enfoque de Machine Learning más adecuado para nuestro problema. Primero evaluamos los diferentes tipos de aprendizaje disponibles. Existen, pues, generalmente 3 tipos de aprendizajes. Entonces, teníamos la decisión entre escoger alguno de estos casos. Entonces, el primero es el aprendizaje supervisado, en donde el modelo aprende con ejemplos etiquetados. ¿Listo? El segundo es el aprendizaje no supervisado. El mismo modelo busca patrones dentro de los datos que uno le proporciona y trata de clasificarlos. Y el aprendizaje por refuerzos, basados en sistemas de recompensa y personalizaciones, en donde si
modelo llega a un objetivo, se le recompensa y si no, se le castiga. Dado que contábamos con los datos históricos, ya los habíamos etiquetado, sabíamos exactamente qué eventos correspondían a fallas en interruptores, determinamos que el aprendizaje supervisado era la opción pues, más idónea o ideal. Ya dentro del aprendizaje, Ya dentro del aprendizaje supervisado, nos enfrentamos a otra decisión. Entonces, digamos, acá ya sabemos que es un aprendizaje supervisado y hay dos tipos de aprendizaje, clasificación o regresión. Nuestro objetivo era clasificar eventos en dos categorías, si fallaba o no fallaba el interruptor. Por un lado, la clasificación busca predecir una categoría o clase para cada entrada. Por ejemplo, si un correo es spam o no, o clasificar imágenes según su contenido. Los modelos más utilizados en la clasificación son los que vemos ahí a la izquierda, serían la regresión logística. Aunque se hable de una regresión, pues se utiliza para clasificar datos binarios. La máquina soporte vector, SVM, este separa clases mediante fronteras óptimas. Los árboles de decisión y random forest crean reglas para tomar decisiones. Cada vecinos más cercanos utiliza técnicas basadas en proximidad de datos para encontrar su objetivo. Neighbor Bayes, estos son basados en probabilidades y teorías de valles. Entonces, digamos, estos modelos de la izquierda nos permiten clasificar. Y ya los de la derecha son los de regresión, buscan predecir un dato continuo numérico. Por ejemplo, en un sistema eléctrico podríamos utilizarlo para calcular la temperatura de un equipo, conociendo la tensión y la corriente. Entonces, digamos, si empezamos a entrenar un modelo, les damos estos datos, el modelo o con una fórmula matemática podríamos llegar a la temperatura a la cual está operando el equipo. Entonces, pero digamos la temperatura ya sería un número continuo. Los modelos más comunes aquí son la regresión lineal y la regresión polinomial. Como habíamos visto antes, nuestro objetivo era clasificar eventos en dos categorías, si fallaba o no fallaba. Y no predecir valores numéricos continuos, por lo que seleccionamos el enfoque de clasificación binaria. ¿Sí? Entonces, tendríamos aprendizaje supervisado por ahora y un modelo de clasificación. Un aspecto crítico en el desarrollo de cualquier modelo Machine Learning es definir cómo evaluaremos su desempeño. No basta con decir que un modelo es bueno o es malo. No tendríamos no sería una decisión objetiva, sino subjetiva. Entonces, para esto lo que usamos son las métricas. Entonces, digamos, para los modelos Machine Learning tenemos estas diferentes métricas. La precisión nos dice cuántas de las predicciones que hicimos fueron correctas. Valores altos indican que hay pocos falsos positivos, lo cual es fundamental para cualquier predicción que se haga. ¿Listo? En contraste, el recall mide la capacidad del modelo para identificar los verdaderos positivos. Más adelante vamos a ver cuándo es un verdadero positivo, un falso negativo. De pronto durante la pandemia del COVID se escuchó mucho ese tema. Acá vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos cuando hablamos de un falso positivo o un falso negativo. La métrica de F1 Score combina la precisión y el recall usando una media armónica. Es útil cuando se quiere un buen equilibrio entre ambas métricas, especialmente cuando las clases están desbalanceadas. Ya tenemos el OPSE, mide la capacidad del modelo para discriminar entre clases. Lo ideal es tener un valor cercano a 1. Y por último tenemos métricas como capa, MSC y porcentaje de acuerdo, las cuales evalúan la concordancia y la calidad de la clasificación, teniendo una versión más robusta en los escenarios complejos y con mayores desequilibrios. En resumen, cada métrica de las que vemos acá en esta diapositiva aporta una perspectiva distinta y al usar varias y a combinarlas se puede evaluar de manera integral el desempeño del modelo. La selección de estas métricas no es arbitraria, generalmente los mismos modelos ya las entregan y uno lo que hace es analizarlas. En un sistema crítico
como el eléctrico, tanto los falsos positivos serían alarmas innecesarias como los falsos negativos, que serían unas fallas no detectadas, tendrían graves consecuencias. Así que necesitamos un conjunto de métricas para evaluar estos aspectos. Siguiente, por favor. Ya conociendo esto, procedimos al entrenamiento y validación al entrenamiento, validación y las pruebas de los modelos. Siguiente, por favor. Llegó el momento de entrenar y evaluar diferentes algoritmos para seleccionar el más efectivo. En este caso también utilizamos una librería de Python, se llama PyCare, que nos permitió evaluar múltiples modelos bajo condiciones idénticas. Aquí lo que vemos es todos esos modelos organizados de acuerdo a las métricas que habíamos visto antes. Analizamos los resultados de entrenamiento, validación y pruebas de distintos modelos de Machine Learning, utilizando varias métricas de desempeño para su comparación. En la tabla se muestran modelos como Random Forest, árboles de clasificación extra, árboles de decisión. Estos son los que encabezan la lista y pues tienen altas métricas en accuracy, que sería la exactitud, son valores cercanos a 1, lo que indica que estos modelos logran una altísima proporción de predicciones correctas. Además, se observa como tanto el AUC como el F1 score y otras métricas claves mantienen valores elevados, reflejando un rendimiento balanceado tanto en clases positivas como negativas. Por otro lado, digamos el final de la tabla, lo que vamos a encontrar es los modelos con un desempeño menor, ¿listo? Como son la regresión lineal, el QDA, Naive-Bayes, cuyos valores de accuracy y otras métricas son mucho más bajas. Dependiendo de los datos que uno tenga y los análisis que uno haga, esta tabla puede ordenarse de diferentes formas. ¿Listo? No siempre Random Forest va a ser el mejor modelo, no siempre la regresión logística va a ser el peor. Entonces, por eso se hace esta selección y clasificación. La idea es ver cuáles tienen mayores desempeño. En este caso, los que tuvieron mejores desempeños fueron Random Forest, árboles de clasificación extra y árboles de decisión. Cada uno mostró fortalezas particulares, pero necesitamos determinar cuál ofrecía el mejor equilibrio para nuestro caso específico. Uno en un modelo de Machine Learning lo que busca es no simplemente que sea el que siempre sea preciso, el que siempre dé el resultado, sino que también tiene que ver las capacidades de las máquinas con las cuales uno cuenta. Entonces, pueden haber modelos muy precisos, muy detallados, pero digamos, si uno le pone a hacer el análisis o el entrenamiento y se demoran mucho o consumen muchos recursos, pues de pronto sea mejor bajar a otro modelo. ¿Listo? Siguiente, por favor. Entonces, ahora que hemos seleccionado nuestros 3 modelos finalistas, es crucial entender cómo vamos a evaluar el desempeño. Para eso utilizamos una herramienta fundamental, que es la matriz de confusión. ¿Listo? Esta matriz la van a ver en los diferentes modelos que uno haga. Y es una de las herramientas más utilizadas para la selección de modelos. En este caso, utilizamos un dataset de 15.000 eventos totales, de los cuales 15.003 eran casos sin falla, y tan solo teníamos 63 casos de falla real en interruptores. Entonces, digamos, son datos muy desequilibrados. Un interruptor generalmente no debería fallar, y en los casos que falle, pues es muy grave para el sistema. Entonces, por eso siempre se le hace mantenimiento, lo que busca es evitar que falle, y cuando falla, pues son muy pocos los casos. Esta distribución extremadamente desbalanceada nos presentó el reto del balanceo, el cual ya habíamos visto que se había enfrentado con Smooth. La matriz de confusión que vemos acá nos permite visualizar 4 escenarios posibles. Un verdadero negativo es la esquina superior izquierda. En este caso, nuestro modelo predice correctamente que no hay falla. O sea, el modelo dice no hay falla. Y uno va a revisar los datos y efectivamente no hubo falla. Este es el caso ideal de operación. Otro
Ya el siguiente que vemos es el verdadero positivo, que es en la esquina inferior derecha, cuando el modelo detecta correctamente una falla real. Esta es nuestra capacidad de identificar problemas reales en interruptores. ¿Listo? El modelo hizo una falla en el interruptor y ya después de todos los análisis se identifica que de verdad que atinó también, que fue lo que pasó y que el modelo lo predijo. Ya lo siguiente que vamos a encontrar son casos de falsos positivos y de falsos negativos. El falso positivo se encuentra en la esquina superior derecha. El modelo predice una falla, pero esta falla no existe. Esto genera alarmas innecesarias, hace que se movilicen equipos, cuadrillas, a reparar un fallo, el cual no existe. Entonces es una pérdida de dinero y de tiempo. ¿Listo? Y ya el falso negativo, que es la esquina inferior izquierda, es el escenario más peligroso, ya que el modelo no detectó que hubiera una falla real. Y esto puede significar, o sea, el modelo no la detecta, entonces ahí pasa lo contrario. La gente no se dirige o las cuadrillas no se dirigen a hacer el mantenimiento al interruptor, a repararlo. Entonces, esto puede provocar una falla aún mayor a la que ya se había presentado. Cada uno de estos resultados tiene implicaciones críticas para la operación del sistema eléctrico. Y debemos encontrar un equilibrio óptimo entre detectar todas las fallas reales sin generar demasiadas falsas alarmas o, 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 o generar, detectar fallas reales o no detectarlas. ¿Listo? Ya entendiendo la matriz de confusión, lo primero que vamos a hacer es evaluar cada uno de los modelos que habíamos visto antes, como para ver qué es lo que uno busca. El primer finalista era el modelo de árboles de decisión, mostró un desempeño general sólido, con algunas limitaciones importantes. Este modelo funciona como un diagrama de flujo, digamos como vemos ahí, que es como un arbolito. Entonces uno mete todos los datos y a medida que va seleccionando, clasifica las variables y al final llega a un resultado. Este es un modelo intuitivo y fácil de interpretar, lo que resulta valioso para el personal. Sin embargo, ya acá también vemos a la izquierda la matriz de confusión. Entonces encontramos 3 falsos negativos y 7 falsos positivos. Los 7 falsos positivos representan 7 alarmas innecesarias que podrían movilizar equipos de mantenimiento sin una justificación real. Pero aún más preocupantes son los 3 falsos negativos, indican que el modelo falló en detectar fallas reales. En el contexto del sistema eléctrico nacional, esto podría significar la diferencia entre un mantenimiento adecuado y un apagón masivo. Aunque el desempeño general es aceptable, estos números todavía nos llevan a buscar mejores alternativas. Siguiente, por favor. El segundo que se analizó es un clasificador de árboles extra. Representa una evolución del modelo de árboles de decisión. Este algoritmo utiliza múltiples árboles de decisión. Tiene una mayor aleatoriedad en la selección de variables, lo que mejoraría los resultados del modelo. Los resultados muestran una mejora significativa en la reducción de falsos positivos, comparándolo con los de los árboles de decisión. Menos alarmas innecesarias, menos movilizaciones injustificadas. Sin embargo, tuvo un falso negativo adicional. Comparando este modelo con el anterior, esto implica una capacidad ligeramente comprometida para detectar las fallas reales. Entonces aquí empezamos a ver el dilema que enfrentamos. ¿A qué le damos prioridad? Hacia los falsos positivos y a los falsos negativos, a reducir alguno de los dos, porque cada uno de esos tiene implicaciones reales en el sistema. Ya finalmente, siguiente por favor, encontramos el modelo Random Forest, fue el de mejor desempeño. Random Forest combina predicciones de múltiples árboles de decisión. Cada árbol vota, hace una votación. Y esta metodología permite reducir significativamente tanto los falsos positivos como los falsos negativos, logrando lo que generalmente se busca en estos modelos, que es la detección de fallas. Y no estamos sacrificando
ninguno de las otras métricas. Lo más importante del desempeño del Random Forest es que logró un equilibrio a pesar del desbalance inicial que teníamos en los datos. Recordemos que más de 15.000 eventos eran no falla y solo 62 eran falla. Y se logró que el modelo pudiera distinguir efectivamente los casos de las fallas después de aplicar los balanceos y demás técnicas que se usaron y que ya vimos. Por esta razón, para la aplicación, seleccionamos Random Forest para la aplicación y pasarlo a una nueva fase de producción, representando la mejor combinación entre precisión, robustez y aplicabilidad práctica en el entorno operativo de eCenter Colombia. Siguiente, por favor. Una vez seleccionado y afinado el modelo, procedemos a la implementación, una implementación práctica. Por ahora se encuentra en pruebas. Para esto lo que utilizamos fue una herramienta también como el sistema operativo de Python, de todas esas herramientas de programación, que es MLflow, las cuales sirven para gestionar el ciclo de vida de un modelo, y Streamlit, que nos genera la interfaz que estamos viendo acá. El objetivo no era simplemente crear un modelo técnicamente robusto, sino asegurarnos que se pudiera integrar a los flujos de trabajo de ISA Intercolombia. El sistema está diseñado para analizar los datos de los registradores de falla y proporcionar un diagnóstico en cuestión de minutos, sin requerir intervención manual especializada. Como Adriana nos comentaba al principio de la charla, generalmente si falla un interruptor, esta falla debe ser llevada a que sea analizada por un especialista, que él revisa los datos, identifica y valida si de verdad fue una falla en el interruptor. Entonces, acá en este caso, pues esas ya diagnósticos, esos diagnósticos se reducirían, ¿listo? Los tiempos de esos diagnósticos. Actualmente nos encontramos en la etapa inicial de lo que representaría un cambio de paradigma, pasar de un enfoque reactivo, digamos, ya conociendo el comportamiento de estas fallas, identificando las causas, lo que buscamos es ya implementarlo y anticiparnos a estas fallas. Entonces, actualmente nos encontramos en un modelo descriptivo, él identifica cuándo se debe una falla, y ya lo que estamos buscando es que se anticipe, que ya no solo vea lo que pasó, sino que ya con esta base, él busque identificar qué va a pasar en el futuro. ¿Listo? Ya para finalizar, siguiente, perdón. Ya tendríamos las conclusiones y posibles mejoras. ¿Listo? En primer lugar, se logró una exactitud superior al 95%. Este 95%, digamos, en las métricas no vamos a encontrar estos valores, pero digamos, sí, cuando uno hace modelos de Machine Learning, lo que busca es que superen estos valores de exactitud. ¿Listo? En este caso tuvimos unos valores superiores al 95% en exactitud, digamos que era cerca del 99 o 98%. Y una precisión superior al 90% en la detección de fallas en interruptores. En segundo lugar, aunque nos centramos en interruptores de alta tensión, la metodología está desarrollada, la metodología que les acabamos de mostrar es completamente escalable y se puede adaptar a otros componentes del sistema eléctrico. Pues digamos lo que les decía, uno puede seleccionar que no sea ya para interruptores, sino para, no sé, seccionadores o otros componentes del sistema eléctrico, o de otros sistemas, puede ser un sistema mecánico o cualquier otro tipo de sistemas. Desde que tengamos, pues, la fuente de este análisis son los datos. Pues necesitamos datos, básicamente. Tercero, el modelo ya se encuentra en un proceso de integración con los sistemas SCADA de Intercolombia. Estamos actualmente tenemos el modelo entrenado. Lo que buscamos, digamos, si incluimos este modelo tal como está en el SCADA, consumiría mayores recursos. Entonces lo que estamos buscando es que en vez de tener el modelo entrenado, ahora lo que buscamos es como una traducción, hacer una función de transferencia, como cuando hay una caja negra
y entra unos datos y salen unos resultados sin que el SCADA tenga que hacer ese análisis, sino que ya sea una especie de función. ¿Listo? En cuarto, hemos logrado reducir drásticamente los tiempos de diagnóstico, pasando de horas o días a minutos, lo que permitiría reducir mucho más, pues unas respuestas mucho más ágiles ante potenciales problemas. Finalmente, pues este proyecto marcaría el inicio de una nueva era de mantenimiento. Lo que se busca es ya pasar de un mantenimiento correctivo y preventivo tradicional a un enfoque ya basado en inteligencia artificial. Siguiente, por favor. Aunque los resultados actuales son prometedores, pues hasta ahora es el comienzo. También este tipo de modelos pues, se puede aplicar a diferentes equipos, entonces también estamos a corto plazo, estamos desarrollando modelos analíticos que evalúen la salud de los interruptores basándonos en su historial operativo, considerando factores como el número de operaciones y las magnitudes de corriente que han soportado. Generalmente cuando uno trabaja con un interruptor le pueden decir, no, este puede trabajar puede tener 1000 actuaciones, 1000 cambios, 10.000 cambios, pero no siempre este valor es cierto, sino que depende de qué corrientes despejó, qué potencia estaba manejando en ese momento. Si fue una falla muy grande, pues eso va a reducir la etapa de la vida del interruptor. Entonces, este sería otro modelo. Ya a mediano plazo, pues lo que les indicaba, se está buscando una integración con SCADA, permitiendo un monitoreo continuo. Y a largo plazo, ya la idea es crear un sistema eléctrico donde la inteligencia artificial no solo prediga las fallas, sino que también sugiera y priorice acciones correctivas y pues colaborando y optimizando la intervención humana y maximizando la confiabilidad del sistema. Para concluir, siguiente, por favor. Para concluir, ya quisiéramos destacar que este proyecto representa la convergencia entre el conocimiento especializado en ingeniería eléctrica y la inteligencia artificial y ciencia de datos. Los beneficios son tangibles: mayor confiabilidad del sistema, reducción de costos operativos, optimización de recursos técnicos y un servicio eléctrico más seguro y continuo para millones de usuarios. Entonces, digamos, ya queremos agradecer por su atención y pues estamos ya disponibles a las preguntas. Perfecto, Adriana y Gonzalo, muchas gracias. Tenemos preguntas. La primera es de Fabio Nelson Sarrias y nos pregunta, ¿los interruptores analizados eran de varias marcas? ¿Cuáles fueron las marcas con mayor índice de falla? Sí se tienen varios fabricantes en la organización. Y digamos que no catalogamos el mayor número de fallas por fabricante. Eso ya pues sería como otro alcance. Sino que nos centramos en la cantidad de fallas a nivel general. Como mencionamos, pues digamos, la empresa sí cuenta con un mayor número de equipos de mecanismo mecánico. Y se puede ver, digamos, creo que acá en esa diapositiva podemos ver los principales fabricantes, si no estoy mal acá. Creo que no. Acá, acá en esta gráfica no tenemos el clasificado por componentes, sino por mecanismos. ¿Listo? Pero pues se podría saber, en este momento no tengo presente cuál es el mayor fabricante que tenemos. Y pues lo que decía Perfecto. Caro, ya no era alcance como tal del proyecto. Pues, digamos, importante era como identificar si fallaba o no fallaba. Entonces, digamos, no nos enfocamos en los fabricantes, sino ya en las fallas. Perfecto. Tenemos una pregunta de Carlos Julio. Nos dice, ¿el modelo puede identificar la causa raíz de una falla en un interruptor de potencia? Es decir, distingue entre fallas mecánicas, dieléctricas, de control o ambientales. La consulta es porque entendí que el modelo considera solo las correlaciones entre corriente y voltaje. Sí, no. En este caso, lo que buscábamos era identificar si las fallas fueron en el interruptor. Ya para seleccionar, digamos, que nos detecte cuándo fueron mecánicas, cuándo se podría,
se podría seleccionar, sino que ya la clasificación ya no sería binaria, sino cuando vimos los tipos de clasificaciones, sería ya una clasificación por clases. Entonces ya tocaría entrenarlo para que, digamos, una falla mecánica fuera la clase 1, una falla en eléctrica fuera una clase 2. Actualmente no está así, pero si uno quisiera hacerlo, se podría. Pero no, todavía no está así. Y no era el objetivo del proyecto por ahora. Perfecto, mira, Armando Aparicio nos pregunta, ¿cómo se incluye al modelo la variable de desplazamiento y velocidad con sensores en línea montados en el interruptor? No, por ahora no, pues como no teníamos esos datos, como dependíamos de los datos con los cuales contábamos, por eso, digamos, es importante conocer qué datos teníamos, entonces, digamos, ese dato no, o esos sensores no tenemos datos. Actualmente sí se están desarrollando mayores, digamos, ya con la importancia de los mecanismos de análisis de datos, de ciencia de datos, de subestaciones digitales y todo este tema, se están instalando muchos más sensores en los sistemas eléctricos, no solo de Center Colombia, sino de las demás empresas, para tener muchos más datos y ya uno poderse enfocar en diferentes análisis, pero en este caso, pues los que disponíamos eran los que habíamos nombrado al principio, que eran las ocurrencias de falla y el diagnóstico de eventos. Y en esos, pues lo que se tenía era corrientes, voltajes, avisos, digamos, los técnicos que iban a hacer la reparación, colocan una descripción del evento, cosas así, pero digamos los que vimos que importantes en este caso fueron básicamente voltajes y corrientes. Uno podría integrarlos, pero en este caso no teníamos esos datos. Entonces nos toca trabajar con lo que tenemos. Perfecto. Nos pregunta Andrés Paneso. Considerando que para cualquiera de los eventos etiquetados como falsos negativos se espera que sea la selectividad del sistema y las protecciones de respaldo quienes eviten los apagones o consecuencias más costosas, en términos de costo, ¿en qué punto esta solución permite un beneficio mayor para un agendamiento de mantenimientos preventivos? ¿Puedes repetirla? Como la ven. Sí, está un poco larga, el profe Paneso aquí se regó un poco en prosa. Ahora, considerando que para cualquiera de los eventos etiquetados como falsos negativos se espera que sea la selectividad del sistema y las protecciones de respaldo quienes eviten apagones o consecuencias más costosas, en términos de costo, ¿en qué punto esta solución permite un beneficio mayor para un agendamiento de mantenimientos preventivos? Aquí también adiciona. Lo pregunto porque los falsos positivos aún insinúan que falta mejorar esos resultados para que su aplicación sea viable y asumiendo que es bastante difícil que estos falsos positivos sean de cero. Sí, acá lo que vamos a encontrar es básicamente en qué mejora el mantenimiento, en identificar el elemento fallado. Entonces, digamos, acá lo que se va a mejorar es tiempos y ya la idea, cuando se haya avanzado un poco más el proceso, es ya que el modelo identifique con estos mismos datos y con los sensores posteriores que se van a tener, es que el modelo identifique, se está acercando al punto de operación en el cual va a fallar. Es que ahí se direccionen ya los eventos. Pero digamos, por ahora estamos en un proceso en el cual el modelo puede identificar qué pasó y lo que hace es reducir tiempos y que los técnicos no tengan que ir a buscar en la subestación visualmente o con otros mecanismos qué fue lo que falló, sino que vayan a un punto y en ese punto identifique, que sería como la primera opción, como, oye, falló el interruptor, vaya y revise el interruptor, no fue, entonces ya vaya a otro lado. O sea, ahí sí ya tocaría aplicar la técnica normal del diagnóstico que se está. Cuando él falla, ya toca volver al mecanismo normal. Pero la idea sí es que él mismo identifique cuando un sistema va a fallar. Sí, complementando un poco, efectivamente este modelo nos permitiría optimizar esos tiempos de identificación de los componentes fallados. Como mencionábamos, en el análisis postoperativo para este tipo de eventos podemos tardar
días, semanas, identificar ese componente fallado. Entonces ya este modelo nos permite anticiparnos y mejorar estos tiempos de diagnóstico. Excelente. José Luis Torres nos pregunta, hola, ¿cómo se integra con los SCADA? ¿Con qué protocolo de comunicación? Actualmente nos encontramos en este proceso de implementación. Nosotros en esta Intercolombia manejamos lo que es el PI System, y el PI System está conectado con el SCADA. En el PI System tenemos todos los datos históricos de los equipos. Entonces lo que buscamos es, a través del PI System, poder integrar este modelo de Python, como mencionaba Gonzalo, a través de una función de transferencia que se conecte fácilmente con el SCADA. Estamos trabajando en ese desarrollo. La idea es que sea como una fórmula, que cuando uno le meta, digamos, que sea voltaje por elevado al cuadrado más corriente, pues digamos actualmente no está así, pero digamos ya cuando se vuelva una fórmula de transferencia, ya solo sea meter como tome estos datos y aplíquele esta fórmula de transferencia, y si da que hubo falla, pues ya dirija las acciones necesarias. Pero digamos, por ahora sería también un modelo de, pues digamos, la idea es, estamos como en ese proceso, lo ideal es que sea una fórmula de transferencia, ¿listo? Y que no tengamos como que meterle mucha mano al SCADA como tal, sino que él tome los datos, aplique esa fórmula y dé un resultado. Excelente. Mira, Carlos Julio nos hace una pregunta. Primero nos da un contexto y es, para levantamiento de la información y entrenamiento del modelo, este funciona en condiciones específicas, pero ¿cómo se adapta a otros entornos operativos o modos de falla particulares en interruptores? Por ejemplo, si para un mismo tipo de accionamiento se pueden tener mecanismos de operación diferentes y modos de falla diferentes, ¿qué nivel de intervención humana se requiere para validar los diagnósticos? Ahí ya sería, digamos, si uno quiere buscar un modelo, como veíamos, como Carolina lo estaba mostrando, hay diferentes tipos de fallas. En las bases de datos que analizamos, ya después posoperatorio, ellos ya dicen, falló, no sé, el relé o algún buje, o falló el tanque de contención de aceite o cualquier cosa. Y entonces uno ya lo que haría es etiquetar, digamos, para el entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial, sería etiquetar esa condición como la que estamos buscando, como el objetivo, y ya empezar a volver a entrenar el modelo. Sería volver a hacer un entrenamiento, pero digamos, uno ya lo que hace es, cuando tiene un objetivo específico, lo que hace es meter esos datos y decirle al modelo como olvídese todo lo que hizo, o puede usarlo otra vez, pero ya además clasifíqueme este otro sistema, este otro modo de falla, esta otra característica de falla. Pero uno podría volver a hacerlo, y es cambiar los objetivos del modelo y los etiquetados. Virginia Rambal nos pregunta, ¿cuál es la mínima de falsos negativos que debe tener un modelo para elegir? No, pues no hay una mínima. La idea es que sea lo mínimo, pero digamos no va a haber siempre un modelo eh, exacto totalmente, a menos que pues digamos que ya sea una fórmula determinada, pero digamos es complicado que un modelo, que uno pueda decir como esto es lo mínimo. Lo que recomiendan es que sea más del 95% de exactitud, pero digamos si hay modelos financieros en donde se conforman con un 70%, digamos en donde dependiendo de lo que uno busque, puede decir con un 70% me sirve. Desde que sea más del 50%, ya el mismo sistema puede determinar si le sirve o no, si le genera algún beneficio a su proceso o no. Entonces no hay como un mínimo, sino ya lo que sirva y los resultados que uno tenga. Pero lo ideal es que esté alrededor del 90-95%. Perfecto. Fernando Seferino nos menciona, excelente ponencia, mis felicitaciones desde México.
Mi pregunta es, para empezar a crear este tipo de modelos, ¿cuál sería una buena fuente de aprendizaje? Acá es Python, todo está en la red. Entonces, actualmente nos basamos mucho haciéndole preguntas a las inteligencias artificiales. Ahorita viene como un boom de los artículos técnicos que están muy basados como en implementación, digamos ya técnicamente, en cuanto a materiales, en cuanto a sistemas mecánicos, es difícil encontrar un desarrollo. Entonces ya lo que viene es como aplicar los datos y lo que uno ya tiene, aplicarles inteligencia artificial. Entonces eh, es complicado, pero digamos, con las mismas inteligencias artificiales a uno le dan fuentes, bases, todos los artículos, la mayoría de artículos técnicos que están saliendo ahorita están usando inteligencia artificial. Digamos, si uno ve muchos artículos de diferentes revistas técnicas, es implementación de modelos antiguos en inteligencia artificial. Entonces sería como consultar esos artículos, ver qué le sirve a uno y aplicarlo y tener también como un objetivo y decir, bueno, digamos acá nuestro objetivo era encontrar las fallas de los interruptores. Entonces, digamos, si uno ya tiene un objetivo, uno puede empezar a preguntar. Primero, pues se podría preguntar a una inteligencia artificial que le busque artículos o documentos que hablen de eso. Una dificultad que hay actualmente con esto de la inteligencia artificial es que cambia muy rápido. O sea, nosotros hicimos este modelo con PyCaret, que son librerías de Python, pero digamos esas librerías de Python tienen un desarrollo muy rápido. Entonces, digamos, si uno lo puede haber usado este mes y el siguiente ya actualizaron algo y ya hubo un cambio en los resultados que da. Entonces, es como estar pendiente de esa información nueva, de tratar de revisar como toda esa información y esa ola de información que viene. Entonces, Complementando también la respuesta, para nuestro proyecto utilizamos la estructura que propone la metodología de CRISP para proyectos de inteligencia artificial. Entonces define esos pasos que debe seguir un equipo, una persona para poder desarrollar un proyecto de inteligencia artificial basado en datos. Entonces él propone que lo primero es eso, pues esa pregunta de negocio que se quiere responder y esos pasos posteriores respecto a la recolección de datos, procesamientos, análisis exploratorios. Entonces esta metodología que les presentamos está basada también en este, digamos, recurso bibliográfico que se encuentra disponible actualmente para este tipo de proyectos. Perfecto. Leonardo Alarcón nos pregunta, ¿este modelo puede calcular la cantidad visible de apertura del interruptor dependiendo de la corriente de interrupción? este modelo en específico no, pero lo que hablábamos, uno puede entrenarlo para que haga eso. Pero este no. O sea, actualmente solo está falla o no falla, pero con los datos que uno tiene, podría entrenarlo. Rodolfo Sebastián nos pregunta, muchas gracias por tu presentación. ¿Cuánto tiempo de desarrollo les llevó esta aplicación de IA desde su etapa germinal hasta hoy? Eh, bueno, este proyecto empezó como parte de un estudio que estábamos haciendo, que era una especialización en inteligencia artificial, en análisis de datos e inteligencia de negocios. Entonces, digamos, fue como en paralelo, pero digamos, fueron aproximadamente 6 meses buscando información. La mayor demora fue buscar la información, identificar cuál nos servía, cuál no, qué datos podríamos obtener de cada una de las bases de datos. Lo que hablábamos, hay un mar de información. Entonces, lo que uno más se demora generalmente es seleccionando qué información le sirve. Aproximadamente fueron 6 meses, pero digamos como no había tanta información bibliográfica acerca de esto, pues digamos esperamos que con este documento ya también sirva para guiar a los que vienen. Vale, aquí ya el resto de comentarios de John, de Andrés, de Nelson, de Carlos es felicitaciones por la presentación y por la calidad del trabajo que nos expusieron.
Para cerrar, Adriana y Gonzalo, les agradecemos muchísimo su participación. Esperamos contar de nuevo con ustedes. Adriana creo que ya fue conferencista con nosotros. Nos alegra muchísimo verla de nuevo por acá y esperamos que en una próxima oportunidad nos volvamos a encontrar. Les agradecemos también a todos los asistentes y esperamos verlos próximamente en un nuevo evento. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta Perfecto. pronto. Que estén muy bien. Adiós. Vamos a Muchas seguir gracias. atentos aquí en los contactos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden contactar. Claro que sí. Muchísimas gracias a todos y feliz resto de día. Mm.